pertenece a una tribu, o un sacerdote, o un rey sacerdote de tribal. Entonces, como decía, ¿por qué yo insisto en ese punto? Porque es una sabiduría que fue elaborada en la prehistoria, y eso hay que reconocerlo. Las bases fueron elaboradas en el 4.º milenio antes de Cristo. No existía la muralla, no existían las grandes, no existían las ciudades. El urbanismo, el ordenamiento de casas de piedra, nada de eso existía. El pueblo chino vivía en rucas, igual que el pueblo mapuche. Y hay relaciones muy misteriosas entre la sabiduría mapuche y la sabiduría de Lichín. Bueno, por eso yo insisto en ese aspecto que normalmente los que comentan el Lichín no mencionan eso. Y esto empezó en la prehistoria. No es el producto de una refinada civilización. Pues esto se perfeccionó en una refinada civilización, eso es cierto, porque pasó por muchas etapas. Esto se fue construyendo lentamente. O sea, es una, como dice la doctora Hoffman, es una creación que está fuera del tiempo y que además es una creación que no tiene un autor. Da la impresión que son todos los artes chinos que han colaborado a la elaboración de este tratado de dialéctica natural y al mismo tiempo oráculo, ¿cierto? Tratado oracular. Ellos han colaborado. Por eso yo insisto en capítulos iniciales que se tenga claro que todas estas representaciones lineales datan de la prehistoria, y es una sabiduría absolutamente natural, es una sabiduría puramente intuitiva. Después vienen los grandes mitos. Sí, te fuiste por la prehistoria y te preguntaba si nos podías contar un poco de tu relación con Lola o qué te pasó a ti cuando Lola te presentó Lichín. Bueno, yo había oído nombrar el Lichín, habiendo en libros de Lin Yutang, por ejemplo, se mencionaba de paso, pero yo no tenía idea de la estructura del libro y del oráculo, no tenía la menor idea. Y de repente me cuentan, ¿sabes que está traducido al castellano? Y lo hizo la doctora Lola Hoffman. Bueno, entonces con la llegada de Lanza del Basto, que nos reunió a todos, ahí la conocí. A tu abuela la conocí ahí. Entonces ella me habló de esto, de que ella estaba elaborando esto. Y ahí hubo una colaboración entre los dos. Y finalmente, bueno, nos hicimos amigos muy fácilmente. Coincidíamos en toda la visión del mundo. El psicólogo más importante para ella era Jung, para mí también, lejos. Y el amor por la cultura china mío era muy grande, que yo había encontrado ahí una filosofía que me servía para mi desarrollo espiritual. No la encontré en Aristóteles ni en Santo Tomás de Aquino, en ninguno de los, pero la encontré en el Tao y en el I Ching. Ahí la encontré. Entonces había un acuerdo de preferencias en lo que a la sabiduría se refiere, que los acercó inmediatamente. Entonces, bueno, cuando ya terminó la traducción, que se demoró bastante, ¿no? Y fue hecho con mucha conciencia, con muchas revisiones, ¿no? Ella me dijo, ¿no tienes curiosidad de hacer una consulta de Lichín?
Entonces, por supuesto, pero yo no me atreví a pedírselo. Entonces, ven a mi casa, me dijo, tal día a tal hora. Y ahí me recibió entre esos bambúes, ese pabellón, esa bata de seda, ese dragón. Y me hizo hacer una postura de yoga. Importante que soy expresión de la humildad. Y yo estoy dispuesto a aceptar el oráculo con humildad, ¿no es cierto? Entonces ahí es una postura de yoga que ella me hizo hacer. Y me salió el conflicto, y yo estaba en conflicto en esa época tremenda. En el Canal 13, y yo era director artístico y estaba en un tremendo conflicto. Entonces ahí me salió el conflicto y me explicaba cómo salir del conflicto, cómo salir airoso del conflicto y sin enemistad con nadie, ¿no es cierto? Y decía, conviene consultar al gran hombre. Entonces dije, ¿quién es el gran hombre? Mira, no es nadie, me dijo. Lo que pasa que en ciertos momentos hay una persona que te ayuda, que tiene la visión clara de lo que corresponde hacer, pero que a ti no lo sabes, tú no lo sabes, y solo esa persona te puede ayudar en ese momento. Ya, y ese fue mi cuñado, me llamó por teléfono, me dijo, mira, el problema se resuelve de esta manera. O sea, las dos cosas que sí me dijo ocurrieron en la realidad. Entonces ahí me di cuenta que al principio uno duda, claro, ¿no? Pero cuando ve la propiedad de la respuesta, uno queda tremendamente sorprendido, ¿no? Me acuerdo este hombre, entre sus compañeros de trabajo, que le dijo, yo no creo nada de esto, es una superstición. Hasta que un día apareció en su oficina y le dijo, bueno, hagamos una consulta para alguien que no cree en esto. A ver, ¿qué va a responder? Y ahí salió por la insensatez de la juventud. Entonces, no, primero salió algo muy apropiado para él. Entonces, como había ocurrido con otros compañeros de trabajo, él le dijo, humildemente tengo que reconocer que la respuesta es el callo de lo que estoy viviendo en este momento. Entonces, esa actitud humilde cambió. Le dijo, ahora sí que la metí a usted en la trampa, le dijo. Hágamela de nuevo. Tendría que salir lo mismo, ¿no es cierto? Y no va a salir lo mismo. Y la doctora no le contestó nada. Le dijo, ¿qué quiere? ¿Otra consulta? Hagámosla. La insensatez de la juventud. No soy yo quien busca al discípulo necio. El discípulo necio es el que me busca a mí. Entonces, en una primera consulta le doy respuesta, pero si me importuna con una segunda y una tercera consulta será molesto y por tanto no le doy respuesta. El hombre dijo, me rindo, y cayó en un sofá, exhausto. Es muy notable porque ese hexagrama es el hexagrama 4 del I Ching. Entonces es bien extraño que sea de los primeros hexagramas, porque piensas tú que es uno de los primeros hexagramas? Es curioso. Sí. Ahora, ¿quién ordenó los hexagramas? El rey Wen, el fundador de la dinastía Chu, ordenó los. Pero ¿por qué le dio ese orden? Es difícil darse cuenta. Difícil, sí. Lo mismo el libro del Tao. Los epigramas son de diversas temáticas y no se sabe por qué fueron ordenados de esa manera. Están hablando del Tao y después habla de la construcción de una casa, por ejemplo. Entonces, muy raro. A lo mejor es un desorden necesario. Haberlo ordenado, yo creo que
paradojalmente lo desordena. Claro, igual es raro de que hay solo dos objetos manufacturados por el hombre que son hexagramas de Lichín, que es la marmita, el 50, y el pozo, que es el 48, ¿no? Sí. Que son parecidas pero son opuestas también. Y la marmita era el hexagrama que le salió a Jung y que me salió a mí también, que es este conocimiento que puede ser trasladado por el hombre, que es a diferencia del pozo, porque el pozo se hace y se queda ahí, y el hombre va y saca el alimento del pozo. Aquí, a mi modo de ver, el que Gastón traiga este libro de nuevo va a hacer que las personas se vuelvan a comunicar con el I Ching, vuelvan a tomar de esta marmita de conocimiento esta guía que es tan importante en este tiempo. Me gustaría preguntarte, Gastón, ¿cómo ves tú el Chile de hoy? Después vamos a hacer la pregunta del I Ching y se la vamos a contar a todos, pero ¿cómo ves la situación actual de nuestro país? Mira, es una pregunta muy embarazosa, ¿no? Yo me acuerdo cuando, bueno, esto era un poco secreto, pero hay que decirlo. El ex ministro Bellolio vino a mi casa a hacerme una entrevista antes del premio a las humanidades para pulsarme en el fondo, porque yo era uno de los candidatos. Y la última pregunta fue: ¿qué piensa el presidente Piñera? Y yo le dije: mira, limpiamente es mi adversario ideológico. Donde él piensa negro, yo pienso blanco. Donde él piensa blanco, yo pienso negro. No me puedo poner de acuerdo con él. Eso fue. Entonces ahí hay un principio de diagnóstico del Chile actual, porque hemos heredado el Chile actual. El propio señor Boric ha heredado un Chile deshecho moralmente, donde hay una espiral de la violencia delictiva que lo transforma en un país extremadamente peligroso, donde se da la impresión de que nadie sabe hacia dónde vamos. Hay una incertidumbre tremenda, hay una baja moral espantosa, la agresividad de la gente común es tremenda. Entonces, ¿a dónde puede llegar una sociedad si necesita una consulta de Ching? Y esa se la vas a hacer tú. Me la comunicas por teléfono y la publico en el diario. Sí, se parecen a los tiempos de cuando Confucio tuvo que trabajar en el I Ching, que eran épocas de decadencia, de caos, los reinos estaban peleados entre sí, y el I Ching vino a poner orden un poco en ese caos que estaba pasando. Esto era 2000 años, tú me puedes corregir, 3000 años antes de Cristo, mucho tiempo atrás. Y después, cuando llegó el I Ching a Occidente, de las manos de Richard Wilhelm, la década del 20 también, recordemos que en Europa vivía tiempos muy complicados. También en los años 50 en Estados Unidos y también en Chile, que llegó el I Ching en manos de mi abuela en plena dictadura militar. Entonces, yo los invito a encontrarse con este libro maravilloso, leer el I Ching, consultarlo, leer el libro de Gastón, porque realmente es un libro que nos entrega muchas pistas, y además, como todos sabemos, Gastón, con su infinita sabiduría de antropología, de historia, de religiones, aporta muchos datos que nos pueden ayudar a entender mejor el libro de los cambios. Entonces, no sé si quieres decir algo más o alguien tiene alguna pregunta. Espérate, yo creo que para terminar habría que hacer una mención muy especial de la editorial de la Universidad Católica, que ha aceptado publicar este libro. Es un libro pagano, no es católico para nada.
bueno, hecho con una apertura hacia el conocimiento y han hecho una edición bellísima. Entonces, un aplauso para Patricia Corona, que está aquí. Realmente soy muy exigente y lo revisé el libro, no tiene ningún error. No tiene ningún error. El papel es maravilloso, es un papel reciclado, entiendo. Y la portada, todos los ejemplos de pintura china que han introducido son exquisitamente bellos. O sea, es un libro de Edith increíble, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, así como para seguir con... bueno. No te mueras nunca. Sí, lo mismo. Un poco para seguir con la pregunta que recién hizo, ¿qué piensa de China? Tienes que traducirme porque no ¿Qué piensas de China, de la China actual? Y de eso, y que ve ahí Lina Lichín y de todo lo que se transforma también en China ahora y que nos transforma a nosotros. Mira, léete el último párrafo del libro, ahí está la respuesta a tu pregunta. Yo lo digo así, un país que ha recibido tanto del cielo no puede desentenderse de esa sabiduría sin pagar un alto precio. Ya ocurrió en la China antigua, en tiempo de Confucio, ¿no es cierto? La dinastía Chu convirtió a China del 1000 a.C., lo convirtió en lo que hoy día llamaríamos una gran potencia, la única en el mundo, el imperio más poderoso. Hasta mirar la muralla para darse cuenta de lo que es eso. Bueno, ellos creyeron hacer progresar a la sociedad china. Y Lao Tse les dijo que era el derrumbe de la sociedad china, y así fue. El imperio se dividió en 7 reinos combatientes, se dividió en perpetuas guerras e intrigas diplomáticas. ¿Ya? Entonces hubo que unificar difícilmente eso. Pero lo que Confucio enseñó y lo que Lao Tse enseñaron se transformó 2 siglos después en la espina dorsal de la sabiduría china. O sea, ese pueblo fue formado en una alta escuela de espiritualidad y de ética por estos 2 sabios. Entonces, este modelo que sigue la China actual es convertir a la China en la primera potencia del mundo, lo mismo que ocurrió en el año 1000 a.C. Entonces, si eso fue, el resultado de eso fue la división del imperio y los reinos combatientes, ¿cuál va a ser el castigo ahora por haberse desfigurado de esa manera? En la Universidad Católica hay un pabellón que se llama Confucio. El gobierno chino lo pidió, que le dieran un espacio a una escuela que enseña idioma chino mandarín. Entonces, los que hemos estudiado la filosofía de Confucio, de Lao Tse, una persona se acercó a los funcionarios del Instituto de Confucio y constató que no sabían nada de Confucio, nada. O sea, Confucio es
nada más que un póster, un nombre para atraer al occidental. Lo que les interesa a ellos es estudiar, enseñar el chino mandarín. Son entradas del país que pretende ser la primera potencia del mundo. Entonces, proponerse eso es tan contrario al I Ching, a la sabiduría de Confucio y de Lao Tse, que eso se paga. Ojalá no le pase nada al pueblo, pero los ejemplos de la historia son así. Cuando se ha recibido tanto el cielo como lo recibió China antigua, es entenderse eso, se paga un precio muy alto. Y desgraciadamente siempre lo pagan los más vulnerables. Los más poderosos se ponen al abrigo de su poder. El pueblo es el que paga esto. ¿Hay una pregunta? Si pudiera comentar un poco más, que mencionó él al pasar la relación entre el I Ching y la cultura mapuche. Quiero saber el I Ching y la cultura mapuche. Ya para largo eso. No sé si tenemos tiempo. 5 Pero minutos. algo, alguna cosita, ¿no? Mira, hay palabras que tienen la misma fonética y el mismo significado. Por ejemplo, el poder creador de Dios, del Dios Supremo, o sea, Padre creador, en chino, Fu Chao, en mapuche, el mapudungun, Fu Chao, la madre cósmica, Ku Se, en chino antiguo, en mapuche, exacto, lo mismo. Significa literalmente energía del hueco, energía de la oquedad, hablando del genital femenino. Esas cosas. La división de la sociedad, el gobierno de la sociedad, en 9 partes. Y el que gobierna eso se llama en chino cabeza. Los mapuches. Hay rehues, 9 rehues, 9 agrupaciones familiares. El que manda esto se llama loco, cabeza. Son coincidencias culturales muy notables. Muy notables. La división del territorio en 9 partes. Esta predominancia del número 9. Ahora esta dialéctica de lo creativo y lo receptivo, ¿no? Que después se llamó Yang y Yin, efectivamente. El I Ching distingue, existe un Yang y un Yin viejos, ancianos, que son las vigas maestras de la creación. Existe un Yang y un Yin jóvenes, que simbolizan la permanente renovación de la vida. Ya, en Mapudungun, ¿cómo es? ¿Ah? Existen un eterno anciano y ancianas, Fucha, Kuse, y también una pareja joven. ¿Y cómo se llaman allá en Temuco? Renovadores. ¿Cómo se llaman en China? Renovadores. La pareja joven. ¿Ah? Yang, Yin, jóvenes, y el Mapudungun, Weche, Wenchu, Yulcha, Domo, joven doncella. Esta estructura cuaternaria es un arquetipo que viene del Asia.
¿Por dónde llegaron los mapuches? Vinieron del Asia, pasaron por el Bering, descendieron por lo que hoy es Canadá, después Estados Unidos, California tal vez, fue en América Central, y bajaron hasta la región tropical de Mato Grosso. Ahí estuvieron no sé cuánto tiempo, lo suficiente para elaborar algunos mitos. Por ejemplo, la serpiente Kai Kai, que es el genio del caos. Es el caimán. Por eso cuando lo representan ellos, se ve la pelea de la serpiente Ten, amigo del orden y de los hombres, y Kai Kai, amigo del caos. Se muestra un caimán, ellos dibujan el caimán, y después se aburrieron, no eran para el mundo tropical, bajaron hacia Chile y Argentina hasta llegar a los bosques del sur. Ahí encontraron su. Pero ¿de dónde venían? Venían del extremo del Asia, y traían todos estos arquetipos mentales. Ahora, el idioma de aquellos tiempos, hace 14.000 años, no ha subsistido, ha evolucionado hacia el mapudungun actual. Sí, pero las denominaciones sagradas permanecen. Por eso que Fu Chao. Por eso. Bueno, eso. Bueno, se nos hizo corto el tiempo. Les agradecemos a todos que hayan venido. Muchas gracias, don Gastón, por haber venido hasta acá. Gracias por sus palabras para la editorial. Muchas gracias, Leonora, por la conversación. Les recuerdo que el libro